Estamos en Gemara Yuma, el Talmud Yuma, Chov Gimel Amud Beis 23b, básicamente al comienzo de la página, unas 10-12 líneas desde el comienzo de la página. La línea empieza Hut Zal, hacia el final de la línea. Vamos a comenzar a discutir, por cuanto la Mishnah justamente está discutiendo esto, sobre el tema de Haromas Adeshen, levantar la ceniza. Todos los días se quemaban durante todo el día y el resto de la noche también ofrendas sobre el altar. Estas ofrendas, por supuesto, que generaban un montón de ceniza. Entonces todos los días había una mitzvah, un precepto, que justamente esto es lo que se está discutiendo. Si es una avoid, es un trabajo que lo tiene que hacer un kohen o no, vamos a ver. Todos los días había que levantar parte de esa ceniza. Así dice la Torá. Vamos a ver exactamente algunos detalles sobre cómo era este proceso de levantar las cenizas del Mizbeach, del altar. De hecho, nuestros sabios nos cuentan que se llamaba Tapuaj, había una especie de montaña de ceniza con forma de una manzana, una bola, por así decir, de ceniza arriba del altar, y todos los días había que sacar una parte de esta ceniza. Tano Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. El versículo que nos enseña sobre este asunto de Haromas Adeshen, levantar la ceniza, dice así: parte del versículo dice que el kohen, el sacerdote que hace este trabajo, se va a sacar la ropa y se va a vestir con otras ropas, velovash begodim, vestirse con ropas ajeirim, otras, ya vamos a ver a qué se refiere esto. Tiene que sacar la ceniza, el michutz la mahane, makom toer, afuera del campamento, lugar puro, etc. El punto es que había que levantar ceniza y sacarlo, y acá el punto es que hay que sacarse una ropa y ponerse otra. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Braisa así: Shomai ni que derech Yom Kippurim. Puedo pensar, yo puedo escuchar, por así decir, podría entender que este asunto de sacar la ceniza es como es Yom Kippur. ¿Qué significa como es Yom Kippur? El Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, que en Yom Kippur el sumo sacerdote se sacaba las ropas santas y después se vestía las ropas mundanas. Entonces yo podría pensar que el Kohen, para poder sacar la ceniza de arriba del altar, el Kohen común, tiene que hacer lo mismo que hacía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, sacarse estas ropas y ponerse otras ropas, sacarse las ropas santas y ponerse ropas comunes. Quiere decir que para sacar la ceniza hay que tener ropas comunes, no las ropas santas, las 4 ropas específicas, el mitznefes, beavneit, el sombrero, el cinturón, michnosain, los pantalones y la túnica. Podría pensar que no son esas 4 ropas, sino que son ropas comunes con las cuales el Kohen después se va a su casa. Talmud Loimar, bien, la Torá te dice, Foshat es begada. El versículo dice, se va a vestir sus ropas y se va a vestir ropas, otras ropas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que se llama Hekesh. Hekesh significa cuando un versículo trae 2 conceptos uno al lado del otro. Automáticamente podemos aprender un concepto del otro. Un concepto le enseña al otro por el hecho mismo de que están uno cerca del otro en el mismo versículo, incluso en diferentes versículos. El punto es que están un concepto cerca del otro. Y de vuelta, acá tenemos dos partes del versículo. Foshat es begoda, se va a sacar sus ropas, velovash begodim ajeirim, y se va a poner otras ropas. Makish begodim sheleivesh begodim shepoishet. La Torá está comparando las ropas que se coloca, que se viste, con las ropas en las cuales se desviste. Está comparando los 2 tipos de ropa, la que se pone y la que se saca. ¿Cuáles son las ropas que se pone para sacar las cenizas? Son ropas santas. Entonces aquí también las ropas que se saca son ropas santas. Entonces nosotros pensábamos que se sacaban las ropas santas para ponerse ropas mundanas para sacar la ceniza, pero no es así. Se pone ropas santas para sacar la ceniza, quiere decir que se saca ropas santas también. Imken, matal mudlaimar ajeirim, ¿y por qué entonces las llama otras ropas? ¿Cómo es esto? Al final las ropas que se sacan son santas, las ropas que se ponen son santas. ¿Por qué son llamadas otras? Son ropas de menor nivel. Es decir, si el trabajo es un trabajo sucio, a pesar de que es un trabajo santo, y vamos a ver que esto se discute más adelante, pero a pesar de que es un trabajo santo, tiene que ser hecho con ropas santas. Lo que pasa es que como es un trabajo sucio, se puede hacer con ropas de menor nivel, un poco más viejas o algo por el estilo. Pero no necesariamente las ropas de mejor nivel, porque las va a ensuciar todas con la ceniza, después no sale esa suciedad, etc.
Esto es lo que dice lo que se llama Tanakama. Tanakama es el primer Tana, el primer maestro en la Braisa. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, discutiendo con la opinión anterior, Ajeirim behoitzi. Ajeirim, otras ropas. Y después la Toira dice inmediatamente behoitzi, tiene que sacar. Quiere decir que Ajeirim no está hablando de las ropas. Ahora volvemos a leer el versículo para ver cómo lo entiende Rabbi Eliezer. Esto te enseña, este versículo te enseña que los sacerdotes defectuosos que no eran apropiados para hacer trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, sin embargo, podían hacer este trabajo efectivamente de sacar las cenizas. ¿Cómo lee el versículo Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dice, Ufoshates begadav, se va a sacar sus ropas, velovash begodim, y se va a poner ropas, alguna otra ropa de menor nivel o lo que sea, otros, no las ropas, otros koyanim, otros sacerdotes, pueden sacar las cenizas afuera del campamento, etc. ¿Quiénes son otros? Que no podían hacer trabajos en el templo, pero sí podían sacar las cenizas afuera. Aquí tenemos dos asuntos que quede claro. Aromas attention es levantar la ceniza, y después attention, sacar las cenizas del campamento es otro trabajo. Entonces, sacar las cenizas, levantar las cenizas del altar, esto aparentemente todos están de acuerdo, vamos a ver que se discute, pero todos están de acuerdo que lo tiene que hacer un kohen, y es una avoida, es un trabajo, etc. Sacar las cenizas, Rabbi Eliezer dice, puede ser un kohen, debe ser un kohen, perdón, pero puede ser incluso un Baal Mum, una persona defectuosa. Omar Mar. Ahora la Gemara quiere analizar esta braisa. Ajeirim phusen meyen. Otras ropas, otras hace referencia a las ropas, no a los koyanim. ¿Qué quiere decir que eran otras? De menor nivel. Que de Tana de Rabbi Shmuel. Esto es el mismo asunto que enseñó en la casa de Rabbi Shmuel. De Tana de Rabbi Shmuel. Le enseñaron en la casa de Rabbi Shmuel, la casa de estudios. Begodim shebish bainktera le raboy. Las ropas con las cuales uno cocinó la olla, la comida, etcétera, para su amo. No sirvas el vaso de vino a tu maestro. Es decir, una cosa es estar en la cocina donde uno se ensucia todo, etcétera, eso es vestirse unas ropas. Y otra cosa es servir a tu maestro, tu amo, tu maestro, en la mesa donde él está comiendo, ponerte ropas mejores. Existe el concepto de otras ropas, existe el concepto de ropas sucias y ropas limpias, ropas de mejor nivel y ropas de menor nivel. Acá pasa lo mismo. La primera opinión en la Braisa dice que las ropas que se ponía el kohen para sacar la ceniza, para levantar la ceniza, sacarla, etcétera, eran ropas de menor nivel que las que usaba normalmente, pero eran las 4 ropas del kohen. Esto es lo que asumimos hasta acá. Omar Reish Lakish, dice Reish Lakish, ok, yo te voy a explicar una cosa. No es lo mismo levantar la ceniza, Aramas Adeshen, que sacar la ceniza, Itzaz Adeshen. Que Machloikes Beitzokach, Machloikes Bearoma. Así como hay una discusión cuando hay que sacar la ceniza del templo y llevarlo a un lugar, fuera del campamento, el Makom Toer, era un lugar puro, y ahí la Toira dice claramente, se tiene que vestir con otras ropas de menor nivel, así como ahí hay una cuestión en la cual hay que vestirse con esas otras ropas. Así perdón, un punto más, y hay una discusión entre Tanakama y Rabbi Eliezer. Tanakama dice, es un trabajo. Tanto levantar la ceniza como sacar la ceniza es un trabajo. Y por lo tanto tiene que ser hecho con un kohen, sacerdote, con sus ropas, vestido, etc. Como un trabajo, una avoida. Pero Rabbi Eliezer dice, no. Aromas Adeshen, levantar la ceniza del altar, esto es un trabajo, es una avoida. Pero sacar la ceniza, no. ¿Cómo sabes que sacar la ceniza no es un trabajo, no es una avoida y por lo tanto lo podría hacer cualquier otro? Porque Rabbi Eliezer dice que la palabra heirim hace referencia a los koyanim, que podría hacerlo incluso alguien Baal Mum, alguien con un defecto, quiere decir que no es una avoida. Si es una avoida, si es un trabajo en el templo, no lo puede hacer alguien con defecto, tiene que hacerlo alguien entero, por así decir, pleno. Entonces, Rabbi Eliezer dice, por cuanto el versículo dice Velovash begodim ajeirim, para sacar la ceniza se puede vestir otras ropas, es decir, no vestir otras ropas, lo puede hacer otro kohen, eso es lo que dice Rabbi Eliezer. Quiere decir que Rabbi Eliezer no discute sobre aromas ante ellos, sobre levantar las cenizas, si es una avoida o no. Rabbi Eliezer aparentemente opina que sí es un trabajo.
Lo que Rabbi Eliezer discute con la primera opinión es que sacar la ceniza no es un trabajo, fuera del campamento no es un trabajo, levantar la ceniza aparentemente sí. Reish Lakish dice, ahora sí vamos a entender mejor las palabras de Reish Lakish, que Machloikis Betzó, así como Rabbi Eliezer discute al respecto de sacar la ceniza, que Rabbi Eliezer dice que lo puede hacer un kohen Baal Mum, defectuoso, y Tanakama, la primera opinión dice que lo debe hacer un kohen normal. Así también hay una discusión, dice Reish Lakish, al respecto de levantar la ceniza. Para Rabbi Eliezer, levantar la ceniza lo puede hacer cualquier kohen, incluso defectuoso. Para Tanakama, la primera opinión, no. Así dice Reish Lakish. Rabbi Yochanan dice, no señor, no estoy de acuerdo. La discusión está claramente planteada al respecto del sacar la ceniza fuera del campamento. Rabbi Eliezer dice lo puede hacer un defectuoso, y Tanakama, la primera opinión, dice que no, tiene que ser pleno. Y la discusión es solamente circunscripta a ese asunto, sacar la ceniza. Pero levantar la ceniza, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo, ¿quién es? Rabbi Eliezer. Y la primera opinión, que no conocemos el nombre, todo el mundo está de acuerdo que es un trabajo, es una avoida. Y lo debe hacer un kohen pleno. Muy bien, una vez que está planteada esta discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan, My time de Reish Lakish, ¿cuál es la lógica de Reish Lakish? Que opina que tanto Arama, levantar la ceniza, como Oitzah, sacar la ceniza, ambos los podría hacer según Rabbi Eliezer, un defectuoso, etc. Si me vas a decir que es un trabajo, esta es la opinión de Reish Lakish, ¿acaso existe algún trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, que un kohen puede hacer solamente con 2 ropas? Es sabido que el kohen, todo kohen debe vestirse con 4 ropas. Como ya explicamos, el sombrero, la túnica, cinturón y pantalón. Esas son las 4 ropas. Pero es interesante que en nuestro versículo que habla sobre Hoitzah Sadeshen, sobre sacar la ceniza, el versículo solamente menciona 2 ropas. No menciona las 4 ropas. El versículo dice: el kohen se va a vestir con la túnica y el pantalón. Y las otras 2, y el sombrero y el cinturón, el versículo no la menciona. De aquí extrae Reish Lakish, el versículo quiere ser preciso y dice que solamente 2 ropas. Por cuanto el kohen se viste con 2 ropas para sacar la ceniza, quiere decir que sacar la ceniza no es un trabajo. No es un trabajo. Y esto quiere decir que, según Reish Lakish, tanto sacar la ceniza como levantar la ceniza, porque el versículo está hablando de estas 2 cosas. Se va a vestir el kohen con su túnica, y se va a vestir con los pantalones, y va a levantar la ceniza que consumió el fuego, y después sigue que va a sacarlo fuera del templo, etc. Quiere decir que hay solamente 2 ropas involucradas en todo este trabajo. Quiere decir que según Rabbi Eliezer no es un trabajo. No es un trabajo. Rabbi Yochanan, ¿y Rabbi Yochanan qué te va a decir? El versículo dice efectivamente que son 2 ropas nada más y automáticamente no es un trabajo. Y lo podría hacer cualquier otro kohen, defectuoso inclusive. La Toira solamente te habla de 2 ropas. Tenés razón, Reish Lakish, le dice Rabbi Yochanan a Reish Lakish, tenés razón, pero la Toira te está diciendo esas 2 ropas y quiere decir en realidad las 4 ropas. También se aplica la misma ley al sombrero y al cinturón. Y automáticamente la pregunta es, y bueno, pero ¿por qué la Toira dice 2 ropas? ¿Por qué no decir las 4? O no digas ninguna. Si no decís ninguna, yo ya sé que son 4 ropas. Porque está explicado en otro lugar. ¿Y por qué la Toira especifica estas 2 ropas? Es decir, la túnica y el pantalón. Por la siguiente razón. Midoy vad. La Toira llama la túnica midoy. La palabra midoy es como la palabra medida. En hebreo y en castellano también, interesante. Medida es la medida, justamente. ¿Cuánto mide algo? Midoy vad, una medida de vad, que significa que estas ropas eran las ropas del kohen común. Midoy que midasoy. Es decir, tenía que ser de acuerdo a su medida. No podían ser mucho más grandes y mucho más chicas tampoco. Tenían que ser la medida de ese kohen. Si era un kohen alto, tenía que usar ropas grandes, kohen bajo, corto, lo que sea. Tenía que usar las ropas de acuerdo a la medida. Por eso lo llama midoy.
la medida del Kohen. ¿Y por qué la toira? Esto es porque dice la túnica, para enseñarnos que las ropas del Kohen tienen que ser con una medida especial, la medida del Kohen. ¿Y por qué la toira habla de los pantalones? Le que detaña, porque hay una braisa que te enseña esto. ¿Cómo sabes que lo primero que se vestía el Kohen eran los pantalones? Por cuando está escrito, pantalones tenía que vestirse sobre su propia ropa. Quiere decir que las ropas del Kohen de vuelta, eran este pantalón, tenía que vestírselo directamente sobre la piel, quiero decir. Directamente sobre la piel. Lo primero que se vestían eran los pantalones. ¿Por qué la toira, según Rabbi Yochanan? ¿Por qué la toira especifica estas dos ropas? Para enseñarte la medida de la ropa y para enseñarte el orden. Lo primero que se vestía eran los pantalones, sobre su piel. Pero Reish Lakish, ahora lo miramos a Reish Lakish. Ok, ahora te expliqué por qué la toira explica dos ropas. Y quiere decir en realidad las cuatro. ¿Por qué vos decís justamente dos ropas? Para enseñarnos que no es una boida. Pero ¿de dónde aprendés que no es un trabajo? Que hará más adeshen, levantar las cenizas y sacar las cenizas no es un trabajo. Pero ¿de dónde aprendés el tamaño de las ropas del Kohen? ¿Y de dónde aprendés el orden de vestirse las ropas del Kohen? Reish Lakish, midoy que midasai. ¿Cómo sabes? ¿De dónde aprendes que la medida de la ropa del Kohen tenía que ser de acuerdo al tamaño del Kohen? Por cuanto la Torah no dice específicamente que soines, que es túnica, sino que usa la palabra midoy, que es una palabra rara para este asunto, ya ahí te está indicando que tiene que ser la medida del Kohen. Es decir, no porque dice la palabra medida, sino porque simplemente se refiere a la túnica con una palabra rara, ya te está diciendo que tiene que ser la medida, la túnica de la medida, etc. ¿Y cómo sabe Reish Lakish que no puede vestirse otra cosa antes que los pantalones? Es decir, que los pantalones son el primer asunto, la primera ropa que tiene que vestirse el Kohen. Por cuanto la Torah utiliza la expresión sobre su piel. No era necesario decir todo esto. Podría decir tranquilamente que se visten los pantalones. Pero por cuanto la Torah dice sobre su piel, acá te enseña que los pantalones son lo primero. Es decir, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos una braisa. La braisa trae una discusión entre Tanakama, la primera opinión, y Rabbi Eliezer. Sobre, aparentemente, y así es como entiende Rabbi Yochanan la braisa, sobre sobre sacar la ceniza del templo. Levantar la ceniza, todo el mundo está de acuerdo que es una boida, tiene que ser es un trabajo y tiene que ser hecho con koyanim plenos, enteros, digamos. Al respecto de sacar la ceniza, dice Rabbi Eliezer, lo puede hacer un kohen Baal Mum, con un defecto. Pero aparece una discusión entre Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish y Rabbi Yochanan. Para Reish Lakish, Rabbi Eliezer discute incluso en levantar la ceniza. También lo puede hacer un kohen común. ¿Cómo sabes? Porque habla de dos ropas nada más. Entonces evidentemente lo puede hacer un kohen común. Para Rabbi Yochanan es como explicamos anteriormente, la discusión es solamente en sacar la ceniza, no en levantar la ceniza. Y trajimos esta cuestión de las dos ropas. Para Rabbi Yochanan habla de dos ropas, se refiere a las cuatro. ¿Y por qué habla de dos nada más? Porque te habla de la medida de la ropa y te habla de que los pantalones tienen que ser lo primero que se viste. Para Reish Lakish aprendemos esos mismos dos asuntos, está de acuerdo con eso, pero de otra parte de los versículos. Y Reish Lakish continúa con su opinión, que para levantar las cenizas alcanzaba con dos ropas nada más. Bien. Y ahora no sabemos quién tiene razón. En general, entre paréntesis, Mahloik, que es una discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan, la es como Rabbi Yochanan, no como Reish Lakish. Pero, sea como fuere, la Gemara quiere continuar la explicación de este asunto, buscando una raíz de la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish, que la vamos a rechazar, esto es clásico. Asumamos que la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish es una discusión en realidad anterior, una discusión entre Tanoim. Rabbi Yochanan y Reish Lakish eran Amoiroim, de la época de la Gemara. Pero si encontramos la misma discusión de la época de los Tanoim, de la época anterior, ahí automáticamente decimos, ¿y ustedes para qué están discutiendo lo mismo que ya se discutió antes? Vamos a ver. Vamos a asumir que esto es una discusión entre Tanoim, maestros de la Mishnah, que entre paréntesis, cada vez que aparece Neymar, ya sabemos que esto lo vamos a rechazar. Pero vamos a ver, ¿qué dicen nuestros Tanoim? ¿Qué dicen los personajes de la época de la Mishnah? Al-Besaray, la Torah dice que hay que vestir los pantalones sobre la piel. Talmud Loimar Ilbash. ¿Para qué dice la Torah la segunda vez la palabra Ilbash? Se va a vestir. El versículo dice,
al respecto de levantar las cenizas. Velovash Kohen midoibad. Velovash, se va a vestir el Kohen con la túnica. Umich ilbash al besore. Y los pantalones se va a vestir sobre su piel. Vestir de vuelta, ilbash. 2 veces la palabra ilbash. La segunda vez está de más. Una vez que la Toira habla que tiene que vestirse, bueno, cualquier cosa que digas después, evidentemente es vestirse si se trata de una ropa. ¿Para qué vuelve a decir la palabra vestirse? Esto es lo que pregunta la Gemara. La Braisa, de vuelta. Vamos de vuelta. Al besar, sobre su piel. Mata al mundo ilbash. ¿Para qué dice de vuelta la Toira la palabra ilbash? Hay que vestirse. Lehabe mitznefes ve'avneit la'arama. Dib Rabbi Yehuda. Esto aparentemente es la fuente de Rabbi Yochanan. Para agregar el sombrero y el cinturón para que el Kohen que va a levantar las cenizas del altar esté vestido con las 4 ropas. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Perdón. Rabbi Doisa, Oimer, dice Rabbi Doisa, le rabo es Big Day Kohen Gadol Yom Kippurim. Otra cosa dice Rabbi Doisa. ¿Por qué la palabra ilbash la segunda vez está entre comillas de más? No está de más. Te viene a enseñar que las ropas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, el sumo sacerdote se vestía con 2 tipos de ropas. Un tipo de ropa era Big Day Zav, las ropas de oro, por así decir, que esas ropas eran específicas del Kohen Gadol, 8 ropas. Y el segundo grupo de ropas eran ropas blancas, se llaman todas de lino, ropas blancas. Dice Rabbi Doisa, a pesar de que el sumo sacerdote las usa en Yom Kippur, esas ropas blancas las puede usar un Kohen común, Hedioit significa común, cualquier día del año. Esto es lo que dice Rabbi Doisa. Entonces, ¿por qué dice de vuelta la palabra ilbash? Se va a vestir, porque se va a vestir con otro tipo de ropas. ¿Qué otro tipo de ropa se puede vestir un Kohen para hacer un trabajo durante todo el año en el Beis Hamikdash, en el templo? Las ropas que el Kohen Gadol usó en Yom Kippur, las ropas blancas, no las de oro, esas solamente las viste el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice Rabbi Doisa. Omar Rebbi, dice Rebbi, que es Rabbi Yehuda, no, si te voy a responder con 2 respuestas por las cuales te voy a mostrar que Rabbi Doisa está equivocado. Primero que nada, el cinturón del sumo sacerdote en Yom Kippur, entre las ropas blancas, era completamente hecho de lino. Y el cinturón del Kohen común, durante todos los días del año, tenía mezclado lino y lana. No era solamente lino. Lino y lana. Hay una mitzvah de shatnez, está prohibido mezclar lana y lino. En el Beis Hamikdash, en el templo, en la ropa del Kohen, del sacerdote, mientras hacía avoida, trabajo, se podía mezclar lana y lino. Bien. Esta es la primera respuesta por la cual Rebbi rechaza las palabras de Rabbi Doisa. ¿Cómo se va a vestir un Kohen común con la ropa del Kohen Gadol? Si las ropas del Kohen Gadol eran de otro material, eran todas de lino, y el Kohen común tenía que vestirse con algo de lino y lana. Más aún, las ropas que fueron utilizadas con una santidad importante, grave, Yom Kippur, Kohen Gadol, esa misma ropa la vas a usar para una santidad de menor nivel, un Kohen común y cualquier día del año. No. Entonces, Mata Mudleimer Ilbash, ¿qué viene a enseñarte la palabra Ilbash? Dice Rebbi. Ahora pasamos a página Chovdalet 24. Le rabo es Shehoki. Esto viene a enseñarte que ropas viejas también sirven. No pueden estar rotas, pero sí pueden ser ropas viejas. Entonces tenemos 3 opiniones, no terminamos igual. Chovdalet, estamos en 24a, tenemos 3 opiniones. La primera opinión es Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que para hacer aromas a Deshem, levantar las cenizas, hay que vestirse con 4 ropas. El Kohen común tiene que vestirse con 4 ropas. Dice 2 ropas. La palabra Ilbash te agrega las otras 2 ropas. Listo, es Rabbi Yehuda. Rabbi Doisa dice las ropas que usaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote de Yom Kippur, las puede usar, las 4 ropas blancas, digamos, las puede usar un Kohen común durante todo el año. Y Rebbi dice, no. El Kohen común durante todo el año, para levantar las cenizas, puede usar ropas viejas. Esto es lo que dice Rebbi. Y todo esto se aprende de la palabra Ilbash. Las 3 opiniones diferentes sobre qué hacemos con una palabra. De vuelta, estamos en 24a. Continúa, el versículo dice al respecto de las ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote en Yom Kippur, Veiniham Sham. Las tiene que dejar ahí.
el Kohen God, el sumo sacerdote, se sacaba sus ropas, se las dejaba ahí, en el templo. Un ingniza. Esto te enseña, ya lo estudiamos esto, que hay que enterrarlas. Esas ropas no se volvían a utilizar. Esto es lo que dice una opinión. Rabbi Doisa Oimer, Rabbi Doisa no está de acuerdo con esto, obviamente. Reuinen le Kohen Edioit. Son útiles, son apropiadas, dice Rabbi Doisa, esas mismas ropas para un Kohen común durante todo el año, como acabamos de estudiar, que Rabbi Doisa opina que las ropas del Kohen God, blancas, las puede usar un Kohen común durante cualquier parte del año. ¿Y por qué dice la Toira que el sumo sacerdote en Yom Kippur debía dejar las ropas ahí? Suena como que listo, dejarlas ahí, no que las vuelven a usar. Que no las use en otro Yom Kippur. Las ropas que usaste en un Yom Kippur, el Kohen God no las puede usar en otro Yom Kippur. Las tiene que dejar ahí, pero las puede usar un Kohen común, según Rabbi Doisa, cualquier día del año. Punto. Hasta aquí la braisa. Con esta braisa, ahora vamos a ver cómo, queremos explicar que esta braisa es la fuente de la discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan sobre si Haramas Adeshen, sobre si levantar las cenizas, ¿es una boida o no es una boida? Reish Lakish dice que no es una boida. O por lo menos que Rabbi Eliezer dice que no es una boida. Y Rabbi Yochanan dice que Rabbi Eliezer también está de acuerdo que es una boida. Es un trabajo. Maila beaja mi falgue, y acaso no podemos asumir que esta es la discusión entre Rabbi Yehuda en nuestra última braisa, el final de 23b, Gimel Amud Beis, entre Rabbi Yehuda y Rabbi Doisa. Maila beaja mi falgue, acaso no es esta la discusión de Mar, sabrá boida. Una opinión dice que es una boida, Rabbi Yehuda dice que efectivamente levantar las cenizas es un trabajo. Umar saber lava boide. Y la otra opinión, Rabbi Doisa, dice que no es una boida, no es un trabajo. Loy. La Rebora responde, no, de ninguna manera esta braisa no se puede entender como la fuente de la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish. De Kule y Alma Voidahi, todos están de acuerdo, si Rabbi Yehuda, Rabbi Doisa y también, por supuesto, Revi, están de acuerdo que levantar las cenizas es una voida, es un trabajo, sigue, digamos, la opinión de Rabbi Yochanan. Y en nuestra braisa, esta es la discusión. Mar sabar tzricha kral rebuye, Umar sabar la tzricha kral rebuye. Una opinión que es Rabbi Yehuda opina que se necesita un versículo para agregar una parte de un versículo, aunque sea la palabra ilbash, se va a vestir. Habíamos dicho que aparece 2 veces en el versículo. Rabbi Yehuda opina que es necesario una palabra en un versículo para agregarme las otras 2 ropas. Si bien el versículo habla solamente de la túnica y el pantalón, por cuanto el versículo dice ilbash, una segunda vez, la palabra se va a vestir la segunda vez, esto aumenta las otras 2 ropas, el sombrero y el cinturón. Es de Rabbi Yehuda. Umar Sabar, el otro maestro, opina, este es Rabbi Doisa, Rabbi Doisa y Revi también, no es necesario otro versículo para agregarme las otras 2 ropas. Obvio, se necesitan 4 ropas para trabajar. Punto. Con esto terminamos, digamos, la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish. Por supuesto, la halajá es como Rabbi Yochanan, porque encontramos una braisa que claramente dice que todo el mundo está de acuerdo que es una boida haramas adeshen, levantar la ceniza. Punto. Voy Rabbi Abin, preguntó Rabbi Abin, trumas adeshen, levantar las cenizas del altar, ¿cuánto levantabas? Becamo, ¿cuántas cenizas hay que levantar? Mucho, poco, ¿hay una medida? Mi trumas maiser y al final lo aprendemos de la trumas maiser. Truma literalmente significa una donación, esa es la palabra truma. Pero quiere decir sacar, separar una parte de otra cosa. Eso es truma. Como leharim, levantar. Trumas adeshen, levantar las cenizas. Haramas adeshen, toda la misma palabra. Hay una cosa en la Torá, hay muchas donaciones en la Torá. Hay una donación que se llama trumas maiser. ¿Qué significa esto? No voy a hacer toda la explicación ahora porque es larga y realmente no viene al caso. Se trata de un diezmo. Diezmo significa una décima parte de algo. 1 en 10. Un diezmo. Pero el punto es el siguiente. Hay varias trumois, varias donaciones. Cuando estaba el producto del campo, el productor mismo debía separar una parte para el kohen. Eso se llama truma. Una parte para el kohen. Y hay un comentario que discute por qué no aprendemos de truma. No importa ahora todo el asunto. Porque la Torá habla de trumas maiser. ¿Qué es trumas maiser? Una parte para el kohen, una parte para el levi. Cuando el levi recibía su parte, él tenía que separar trumas maiser. Una parte para el kohen.
De su propia parte, el Levi separaba una parte para el Kohen. Esto se llama Trumas Meiser. Era un diezmo. El diezmo era para el Levi, dije mal. El diezmo es para el Levi. Trumas Meiser es una parte de ese diezmo del Levi para el Kohen. Ahora, ¿cuánto es Truma? Es toda una discusión, no importa si es un 20%, un 5%, sea como fuere. El punto es que, ¿de dónde aprendemos cuánta ceniza hay que levantar del altar? Mi Trumas Meiser y al final la aprendemos de Trumas Meiser, que hay una discusión acá, incluso hay dos versiones del comentario de Rashi, si se trata de 1 en 10, Trumas Meiser, o 1 en 100, sea como fuere, no hay ninguna diferencia para nosotros. O sea, teníamos toda una bola de ceniza en el altar. ¿Cuánta ceniza hay que sacar? Una medida en 100, una medida en 10, etc. Hoy mi Trumas Midian y al final o lo aprendemos de otro lugar en la Torá donde habla de Truma, de una donación de Midian, que ahí era 1 en 500, mucho menos. ¿De qué Truma, de qué lugar en la Torá donde habla del concepto de Truma, de levantar y separar, etc., aprendemos? Toshma venía a aprender de Tani Rabijía enseñó así: Marcan Beherim, Beherim. En un lugar en la Torá dice va a levantar al respecto de las cenizas. En otro lugar en la Torá dice va a levantar al respecto de la ofrenda de Minja. La Minja es una ofrenda de harina. Y había que sacar un koimetz, una medida con 3 dedos, así literalmente, 2 dedos guardados y otros 3 dedos así, una medida de harina para ofrendarlo en el altar, y el resto se lo podían comer los koyanim. Shiraim, el resto se lo comían los koyanim. Y utilizar la misma palabra, beheirim, hay que levantar. Beheirim es adeshen, va a levantar la ceniza. Beheirim bekumtsoy, va a levantar con el koimetz, con los 3 dedos. Male, a la mekumtsoy, ¿cómo es en el caso de la minja, de la ofrenda de harina, ofrenda vegetal? Es con los 3 dedos, kumtsoy, así se llama, afkan bekumtsoy. Acá también con 3 dedos. ¿Qué quiere decir que había que meter la mano en la ceniza? No, porque la ceniza que tenía estaba caliente, tenía brasas todavía. Entonces, con una palita sacaba una medida, pero lo que quiere decir es que es una medida pequeña, lo que una persona agarra con 3 dedos en la mano. Omar Rav, dice Rav, y acá comienza toda una discusión. Nosotros vamos a ver hoy parte de esta discusión, casi hasta el final de esta página, y el resto de la discusión lo vamos a ver en otra clase, porque es larga y tantos asuntos que es mejor partir la discusión a la mitad. Omar Rav, dice Rav, Arba voides zarjay avalein misa. Hay 4 trabajos en el templo que un zar, un extraño que no es un kohen, si hace esos trabajos, recibe muerte celestial. Misa de Shamayim, muerte celestial. ¿Cuáles son los 4 trabajos en el templo? Zrika, que significa salpicar la sangre sobre el altar. Haktara, que significa ofrendar el incienso sobre el altar también. Nisu Hamaim, vertir agua durante Sukkot, durante la fiesta de Sukkot, sobre el altar. Venisu Hayai, y vertir vino sobre el altar, y esto se hacía todos los días. Estos 4 trabajos no los puede hacer un zar, un extraño. Otros trabajos tampoco, pero el punto es que por estos trabajos, si lo llega a hacer el zar, el extraño que no es un kohen, recibe muerte celestial. Entre paréntesis, muerte celestial significa que se moría antes de los 60 años. Del Levi está discutiendo con Rav. Omar, Aftrumas Adeshen. Por eso se trae toda esta discusión aquí. Incluso levantar la ceniza, si lo hace un zar, un extraño que no es un kohen, Hayab Misa, recibe muerte celestial. Vejentana y Levi, también así enseñó Levi Masnisei en su versión de la Mishnah, la Braisa, Aftrumas Adeshen. Incluso levantar la ceniza del altar también recibe pena de muerte celestial el zar, el extraño, que no es un kohen, cuando lo hace. Muy bien, planteada esta discusión entre Rav y Levi, ¿cuáles son los trabajos que un extraño recibe pena de muerte celestial? Queremos saber el porqué de cada uno. ¿Cuál es la lógica de Rav? Dixiv, porque está escrito: es todo un versículo largo. Tú, dice la Torá, vos y tus hijos contigo, Tishmeru Eskunashem, tienen que cuidar su sacerdocio. Y acá hay algunas palabras claves. 1. Lechol Dvar HaMizbeach, para todos los asuntos del altar. Ulemibeis la paroijes,
y para todo lo que tiene que ver con dentro de la cortina, eso sí, quiere decir dentro de la parte más santa del templo. Tercera palabra clave, vavad tam, van a servir, hacer el trabajo que corresponda. Avoidas matana, trabajo de dar, matana es dar, regalo, trabajo de dar, voy a dar a los sacerdotes. Quiere decir que hay un trabajo que ellos tienen que dar algo, por ejemplo, salpicar sangre en el altar, es dar algo, o ofrendar incienso, es dar algo. Y por último, Azar Akarediumas, el extraño que no es un coin que se acerca, recibirá muerte celestial. Este es el versículo. ¿Qué aprende Rav? Vamos a ver que se aprenden montones de cosas de este versículo, pero en este contexto, ¿qué aprende Rav de este versículo? Avoidas matana, vele avoidas siluk. ¿Qué es lo que si un extraño lo hace recibe pena de muerte celestial? Avoidas matana, dar algo, un trabajo que hay que dar, ofrendar algo, pero no un trabajo que hay que quitar algo. Haromas Adeshen, levantar la ceniza del altar, al fin y al cabo es sacar algo. Esto, el extraño que lo hace no recibe pena de muerte. Por otro lado, Vavad Tam, van a servir a Dios en el templo lo que corresponda. Explica Rav, Avoida Tama. Tiene que ser Avad Tam. Tam significa íntegro, puro, final. Avoida Tama significa un trabajo completo. Velo Avoida Shizahare Avoida. Y no un trabajo que tiene después otro trabajo. ¿En qué caso un zar, un extraño, recibe pena de muerte? Cuando estamos hablando de un trabajo que finaliza, da término a todo el proceso de un korban, de una ofrenda. Por ejemplo, salpicar la sangre es uno de los últimos trabajos. ¿Qué quiere decir últimos trabajos? Después ocurren otras cosas, pero el punto es que se termina la expiación de esa ofrenda. Después se la pueden comer los coyanes, la cocina, lo que sea, pero aquí se termina la expiación de esa ofrenda. Es el último trabajo en la sangre, se explica Rashi. Y lo mismo ocurre ofrendar, por ejemplo, ofrendar la harina del koimetz. Es el último trabajo que tiene que ver con la harina. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice Rav? Por cuanto la Toira dice que avoidas matana, aquí hay un trabajo de ofrenda, ahí es donde se recibe pena de muerte si lo hace un extraño. Y la Toira dice avoida tama, un trabajo que finalice el trabajo sobre un objeto determinado. Aquí la ceniza se levanta del altar y hay otra cosa que hay que hacer. Hay que sacar la ceniza fuera del campamento. Quiere decir que una vez que levantaste la ceniza del altar, no terminaste el trabajo de la ceniza. Hay otra cosa más para hacer. Al respecto de la sangre, por ejemplo, tiene que haber shchita, tiene que haber degollado. Hay una cosa que se llama kabbalah, recibir la sangre en una vasija, hoilaja, llevar la sangre hasta el altar, y después viene zrika, después viene salpicar la sangre sobre el altar. Una vez que salpicaste la sangre sobre el altar, terminaste, es una avoida tama, es el trabajo que termina el concepto de la sangre. Pero, kabbalah, recibir la sangre en una tacita, hoilaja, llevar la sangre, no es avoida tama, no es el trabajo que termina todos los trabajos que hay que hacer sobre la sangre propiamente dicha. Después un korban tiene otros trabajos, la ofrenda tiene otros trabajos, pero el punto es que con la sangre se termina el trabajo a través de zrika, salpicar la sangre. Entonces, al respecto de la ceniza, ¿qué significa avoida tama? Terminar el trabajo. Hoitzi es adeshen, tenés que sacar la ceniza del templo. Con levantarla no terminaste. Entonces, ¿dónde es que un zar, un extraño, recibe pena de muerte celestial? 2 puntos, dice Rav. Punto número 1, avoyes matana. Cuando das algo, por ejemplo, salpicar. Pero cuando levantas algo, no. Punto número 2, avad tam, avoida tama. Tiene que ser el último trabajo sobre un objeto. Y el último trabajo sobre ceniza no es levantar, sino que es sacar. ¿Ve Levi? ¿Y qué hace Levi? ¿Cómo entiende Levi que Trumas Adeshen, que levantar la ceniza también es un trabajo que si lo hace un extraño recibe pena de muerte celestial? Rabbi Rahmana lechol dvar mizbeach. Por cuanto la Toira dice todos los asuntos del altar, lechol dvar mizbeach, todos los asuntos del altar, la Toira agregó todo lo que tiene que ver con el altar. Recibe pena de muerte celestial un extraño que hace el trabajo. ¿Verdad? Ok, interesante lo que dice Levi. Todos los asuntos del altar, un extraño recibe pena de muerte celestial. Y al fin y al cabo,
Trumas Adeshen, levantar la ceniza, a pesar de que no es el último trabajo, a pesar de que no es dar algo, pero es algo que tiene que ver con el altar. Entonces recibe pena de muerte si es un extraño. Pena de muerte celestial. ¿Rav? Entonces, ¿qué hace Rav con esta parte del versículo? Que agrega, aparentemente, según Levi, incluso Trumas Adeshen, levantar la ceniza, que un extraño recibe pena de muerte celestial. Rav Ahu, ese versículo es Asuye Sheva Azois Shebifnim. Ese versículo viene a agregar otra cosa. Hay otros trabajos que ocurren en un Mizbeach, en un altar, pero no necesariamente pasan afuera, en el altar externo. Hay 2 altares en el templo, sino que pasan en el altar interno. Sheva Azois Shebifnim, 7 salpicados adentro. Es decir, tanto en el altar como en otras partes, en el Paroijes, en el Yom Kippur, se salpicaba sangre sobre la cortina también. Entonces Rashi explica: los salpicados de sangre sobre la cortina de una vaca de Helem Davar. Para Helem Davar significa cuando el Sanedrin indicó algo y se equivocaron. Entonces tenían que tener una vaca, para Helem Davar, un toro, para Moshiach. Y si el líder también se equivocó en algo, es decir, el líder del Sanedrin se equivocó en algo, tenía que tener otra vaca, etc. Y en Yom Kippur también había que salpicar sobre el altar y sobre la cortina. Vesheve Metzoira, y también cuando se traían las ofrendas de un Metzoira, una persona que tiene la enfermedad de Tzaraz, se salpicaba del aceite en el Heichal, en el lugar, uno de los lugares más santos del templo. Podríamos pensar, explica Rashi, que esto no tiene que ver con el altar por cuanto es adentro, en el Heichal, y no es afuera, en el patio, en el altar externo, sino que tiene que ver con la parte interna, y aparte tiene que ver con el paroijes, con la cortina y no con el altar. Viene la Toira y dice, Leholt Vara Mizbeach, eso también tiene que ver con el altar, todo lo que tiene que ver con el altar. Esto es lo que dice Rav. ¿Ve Levi? ¿Y cómo sabe Levi que eso también tiene que ver con el altar y no lo puede hacer un extraño? Y si lo hace el extraño recibe pena de muerte. Nafkalei midvar lechol dvar. Levi aprende estas mismas cosas que Rav, que estos salpicados tampoco los puede hacer un extraño y tienen que ver con el Mizbeach, el altar, a pesar de que son sobre la cortina y son dentro del templo y no en el patio del templo, porque la Torah dice, Lechol Dvar HaMizbeach, todos los asuntos del altar. La Torah podría haber dicho Ledvar HaMizbeach, los asuntos del altar, por cuanto dice Lechol Dvar, todos los asuntos del altar, que dice que agrega estas salpicadas y el aceite del Metzoira. ¿Y qué hace Rav con esta comparación? Dvar HaMizbeach, Lechol Dvar HaMizbeach, el asunto del altar, todos los asuntos del altar. Rav Davar, Bechol Davar Loidarish. Para Rav esto no tiene ningún sentido. Todas las cosas. No es así. Entonces, vamos a parar acá. Esta discusión sigue largo. Pero vamos a parar acá. Lo que tenemos hasta acá es una discusión entre Rav y Levi al respecto de si Trumas Adeshen, levantar la ceniza del altar, un extraño que no es un Kohen, que lo hace si recibe pena de muerte celestial o no recibe. Para Rav no va a recibir, por cuanto Trumas Adeshen no es uno de los trabajos que son dar y que además es tam, no es el final del trabajo sobre la ceniza. Y para Levi recibe pena de muerte un extraño que levanta la ceniza del altar, pena de muerte celestial. Vamos a continuar la discusión en la clase que viene, Dios mediante.